Vamos a orar para disponer nuestros corazones a Dios, a lo que Él quiere hacer en esta mañana. Creo que cuando uno prepara un taller, una enseñanza o un mensaje, desde el momento en que usted decide el tema, desde el momento en que usted empieza a hacer todo lo que es el esquema, Dios va trabajando en la vida de uno para poder transmitir lo que Él quiere transmitir al resto de las personas. En este caso no fue la excepción. Debo decir que es algo que ha venido trabajando en mi vida. Entonces pues vamos a ver y a compartirles un poquito de lo que Dios ha venido trabajando en mi vida para ustedes. Entonces, Señor Padre Santo, te damos gracias por el privilegio de volver a estar aquí reunidos, Señor, tanto aquí en la iglesia como en las casas, Señor, y las personas que eventualmente van a ver la transmisión. Te pido que dispongas nuestros corazones, que esta semilla, Señor, que tú vas a plantar, Señor, vaya creciendo, y que todo lo que vaya a salir de mi boca, Señor, sea para bendición, Señor, y para honra tuya primeramente, Señor, y para poder seguir construyendo, Señor, esa fe, esa esperanza y este propósito, Señor, que tú quieres con cada uno de nosotros. Nos disponemos, Señor, y abrimos nuestro corazón para que seas tú dirigiéndonos en esta mañana. Amén. Bueno, yo titulé esta pequeña enseñanza Mujer con propósito. Y a raíz, digamos, de estos domingos anteriores hemos visto diferentes mujeres extraordinarias todas, desde las que se han parado aquí al frente a contarnos, así como las que nos han compartido un poco las diferentes historias. Yo elegí dos personas que para mí son muy significativas. El libro de Esther a mí me encanta. Es un libro desde que yo digo, wow, esta mujer increíble, Dios la utilizó, y cualquiera cuando empieza a leer el libro piensa como, esto no tiene sentido, o sea, desde chiquitita queda huérfana y todo. Ahorita les voy a contar un poquito del contexto, pero uno diría como, ok, dentro de todo lo malo que le pasó, sí hay un propósito. Después viene el otro personaje que elegí, que es Malala. Es una niña, su directriz empieza desde los 11 años, por decirlo así, y vemos que tuvo obstáculos empezando porque es de Pakistán, y nosotros sabemos que en ciertos países, no como en el nuestro, ahí no tenemos tantos privilegios al ser mujeres. Entonces ella desde niña, el hecho de estudiar ya era un obstáculo, y yo digo, wow, o sea, yo crecí en un país donde la educación, gracias a Dios, es un privilegio que todos tenemos, y vemos cómo conforme va avanzando ella en su niñez y juventud, no es como que la vida se la pone más fácil, sino se le complica. Entonces, por eso las elegí, porque siento que me identifico con ellas en diferentes partes de sus historias, y les quiero compartir un poquito de ellas y de cómo Dios siempre cumple su propósito, aunque al principio no lo entendamos, aunque al principio digamos, ¿es en serio que esto estaba en el propósito de Dios? Entonces, quiero que se dejen ahí la preguntita, porque lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ir desarrollando 5 puntos importantes con respecto al propósito, pero primero les voy a poner un poquito el contexto de estas hermosas mujeres extraordinarias. Tenemos la primera, que es Esther, que es judía, ¿verdad? Ella vivía en Persia y sus padres mueren. Al morir sus padres, ella queda a cargo de Mardoqueo, que es su tío. Entonces es como, ok, el primer problema, quedé huérfana. Ya ahí tenemos como el hecho de un duelo de no tener la guía de unos papás. Entonces queda a cargo de Mardoqueo, y Mardoqueo pues la instruye, la va educando, y vamos viendo cómo ella va creciendo. Conforme pasa el tiempo y va avanzando la historia, los invito a leer este hermoso libro, de verdad. Vemos que el rey quería
una nueva reina. Esther era muy guapa, así divina como todas nosotras. Entonces, obviamente era de muy buen ver. Entonces, pasa un tipo concurso, pongámoslo así, de sale un Miss Reinas y queda Esther para que lo entendamos en nuestro lenguaje actual y así todos podamos compartir luego. Y bueno, ya queda Esther de reina, pero resulta que este rey tenía un siervo que no era tan bueno, que se llamaba Amán. Ella en realidad no quería a los judíos y él quería que todo el mundo le rindiera respeto. Pero Mardoqueo no sentía como ese deber. Él decía, no, yo le rindo respeto solo a Jehová. Entonces eso a Amán lo molestó. Obviamente cuando una persona se molesta en esta época era como, claro, yo voy a hacer que lo maten. Fue la solución más práctica que le encontró. Entonces habló con el rey, hacen un estatuto, una ley, donde iban a matar a todos los judíos. En ese Mardoqueo, obviamente en su angustia, le pide ayuda a Esther, pero resulta que Esther es una mujer, es cierto, es la esposa del rey, pero en ese momento de la historia, si uno se acercaba sin permiso al rey, lo podían matar. Entonces era como, ¿y ahora qué hago? Y creo que eso nos pasa mucho a nosotros en varias situaciones de la vida, en ese momento crucial donde yo no sé qué voy a hacer. Ella llegó, ayunó, le pidió a su pueblo que ayunara con ella. El favor de Dios estuvo con ella y al final todo, por dicha, resultó para bien y para favor del pueblo de los judíos. Y así es como Esther salva al pueblo, ¿verdad? Vemos que dentro de las cualidades, aparte de ser hermosa, Dios pone la gracia en ella, ¿verdad? Le da favor delante del rey, y no solo creo que delante del rey, sino también del pueblo que lo apoya, porque a veces nosotros, yo soy una que tiene demasiadas ideas en su cabeza, y a veces yo digo, uy, yo tengo una idea, pero necesito quien me apoye esa idea. Y a veces encontramos gente que nos apoye las ideas, otras nos topamos con tanta suerte, ¿verdad? Entonces son cosillas que a veces nos pasan. Pero también vemos desventajas que ella tenía. Ella podía morir. Podía morir, era en ese momento, y también perder a su familia al crecer sin papás. Aunque tenía el amor de Mardoqueo, y también es un duelo, no deja de ser. Yo, gracias a Dios, tengo a mi papá y a mi mamá, pero sé que las personas tal vez se pueden identificar con ella cuando han perdido un ser tan querido como es su papá y su mamá. Entonces no la tuvo fácil, pero aún así ella obedeció y vimos que cumplió su propósito. Después encontramos a Malala, que ella nació el 12 de julio en Pakistán. En ese momento las chicas no podían estudiar y su papá era el que se encargaba de la educación de ella. Y era profesor también de la escuela. Entonces, como ven, es como, wow, mi papá es el profesor, uno podría decir, o yo podría decir, eso tengo cierta ventaja, pero no, eso no me da ventaja, ni a ella le dio ventaja. ¿Por qué? Porque en 2007 impiden que las mujeres estudien. Y bueno, nosotros hemos visto, y este mes que reflejamos el mes de la mujer, hemos visto todo lo que han luchado a raíz de la historia en general, las mujeres por los derechos. Yo no me imagino que a mí me digan, Catalina, usted no puede estudiar. De verdad, yo no me lo imagino. Gracias a Dios, tengo la oportunidad de estudiar y de poder seguir metiéndole un montón de ideas y pensamientos a mi cabeza y seguir creciendo. Y no solo a nivel académico, sino también a nivel espiritual. El hecho de poder sentarme y abrir la Biblia y poder leer la palabra de Dios es increíble. Los insto para que empecemos ahí. Yo empecé al principio, me costaba mucho. Empecé con un versículo
me acuerdo, y ahora ya hago devocionales y todo, uno va evolucionando. Entonces, igual que Malala, Malala fue evolucionando tanto que le dijeron, ok, te invitamos a que hagas un blog, ok, que eso lo podríamos llamar en tiempos de ahorita, un Twitter, tal vez, donde yo llego y tuiteo, ok, lo que me está pasando y abro una conversación y todo el mundo opina o los debates, que hoy en día ella hizo algo parecido. Lo que pasa es que no le fue muy bien, porque obviamente ella tenía 11 años, es un riesgo muy grande, yo no sé si yo lo hubiera tomado, pero ella se arriesgó. Y gracias a esto, la gente se molestó también un poquito y decidieron atacar el bus donde ella iba saliendo de la escuela. Esto le ocasionó un gran accidente y este gran accidente provoca que ella pase muchas semanas en el hospital, inconsciente. ¿Y ustedes creen que eso la detuvo? Pues no, no la detuvo, en lo más mínimo. Ella dijo, ahora sí, ya ahora más bien me hicieron un favor, tengo más publicidad. Porque obviamente cuando la gente empezó a indagar de la historia, de, ok, es una niña, ¿por qué la atacan? ¿Por qué todo esto? Se dan cuenta de por qué y las razones que lo habían provocado el ataque. Y entonces ellos obviamente, pues, no les fue nada bien porque le hicieron publicidad gratis. Tanto que fue a sus 17 años que recibió el Premio Nobel de la Paz. Y yo decía, wow, a los 17 años tener un premio de esa calidad, discúlpenme, pero para mí es como gracias por todo lo que me hicieron pasar. Sé que de fijo no fue fácil para ella, pero vemos cómo aún así la ahorraron y le dieron ese premio. Cualidades de ella, bueno, una gran escritora, una gran bloguera, activista, obviamente, para defender los derechos. Tenía una habilidad para hablar en público, lo cual yo siento que no todas las personas tenemos esa habilidad. Me incluyo ahí, es como algo que me da mucho miedo. Desventajas que tenía, era una niña. Uno cuando es niño a veces, creo que todos hemos pasado por esa etapa, donde lo único que quiere es jugar y divertirse y tener amigos. O por lo menos esa es la que siempre quiere jugar, divertirse y tener amigos. Entonces, obviamente, yo decía, wow, y ella no, ella dejó eso de lado y dijo, yo voy a luchar para que niñas como yo puedan tener el derecho de estudiar. Es increíble. Amenazas tuvo un montón, empezando por donde estaba en Pakistán, lo que es el terrorismo, el hecho de que te manden una bomba y tu vida esté a un pelito, ya ahí es como, wow, increíble. Pero vemos que igual ella demostró que podía seguir luchando y podía seguir adelante y al final triunfó, al igual que Esther. ¿Tuvieron miedo? Sí, te fijo. Nosotros hemos estado en esa posición, yo muchas veces, en donde digo, no entiendo nada, no sé qué está pasando, ni sé qué es lo que tú quieres, pero bueno, vamos a ver. Y es ahí donde vamos a tocar los primeros 5 puntos, digo yo, porque para hablar de mujeres con propósito, del propósito que uno tiene, 5 son así una pincelada, ¿verdad? Y vamos a empezar con la definición que es un propósito. Cuando yo llegaba y montaba como la charla, la enseñanza, decía, bueno, sí es importante que nosotros definamos como seres humanos qué es un propósito. Así que me puse a investigar un poquito, no tanto en realidad, para ver que, bueno, es la determinación firme de hacer algo y es el objetivo que se pretende alcanzar. Cuando yo hablo de un propósito, estoy hablando de objetivos. Hoy yo me levanté y yo creo que todos nos levantamos con el objetivo de decir, este es un gran día. No sabemos qué nos va a dar Dios, no sabemos qué nos va a deparar el día, pero siempre nos levantamos con una actitud de, este es un buen día. Entonces nos levantamos desde que nos despertamos y abrimos nuestros ojos, ya nuestra vida tiene un propósito. Y si nos devolvemos un poquito, vamos a encontrar que desde que estábamos en el vientre de la madre, ya nuestra vida tenía un propósito. Vamos a ir al primer punto, que es, Dios tiene un
propósito para todo el mundo. Y lo basé en Éxodo 9:16, que dice lo siguiente: pero yo te he levantado para este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¡Wow! Él nos eligió para literalmente alcanzar toda la tierra. Ya ahí, a veces cuando digamos, hey, yo no tengo un propósito, no tengo un objetivo, aquí te están dando uno. Anuncie a Dios en toda la tierra. ¿Cuántas veces nosotros lo hacemos en el trabajo? Y no tenemos que andar con la Biblia debajo para decir, hey, sí, voy a ir a predicar, sino con el ejemplo. Cuando yo respondo ante mi jefe, cuando yo le respondo a mis papás, como yo les respondo en la manera, cuando uno es hijo, que a veces uno se le cruzan ahí un poco los cables y no les responde de la mejor manera. Cuando yo le respondo a mi amigo, ¿cómo estoy yo anunciando a Dios en toda la tierra? Y ahí empieza el punto número 1. Luego dice, el punto número 2, el propósito de Dios no puede ser estorbado. Cuando yo pensaba en esto, yo decía, wow, es cierto. Muchas veces uno toma caminos tal vez que no debería tomar y va haciendo cosas que usted dice, tal vez si hubiera hecho caso, me hubiera salido un poco mejor. Aquí tenemos el versículo de Job 42:2, donde dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Aquí nuevamente nos está diciendo, yo puedo hacer todo. Todo es todo, todas las cosas. Por más complicado que lo veamos, por más difícil que lo veamos, para Dios no hay estorbo alguno. Dios ha establecido sus propósitos para nuestra vida y nadie puede cambiarlos. Hoy, los que nos acompañan aquí, Dios tenía el propósito de que estuvieran aquí. Igual los que nos van a ver, que escucharan esto. ¿Por qué? Porque dentro de su propósito perfecto está siempre que lo escuchemos, desde que nos levantamos. Lo que pasa es que a veces estamos con tantas cosas en nuestra cabeza que no lo podemos escuchar. Tenemos tantos ruidos externos, como voy a pagar la luz, como voy a pagar mis cuentas, no estudié para el examen de mate, no sé si estoy preparado para esa entrevista de trabajo, no sé si voy a tener para comer hoy, tengo demasiados problemas y eso me va agobiando. Y todo eso, sin darnos cuenta, son pequeños estorbos, son ruidos que entran en nuestra cabecita y van ahí. Entonces le vamos dando ahí mucha importancia y dejamos de lado lo que Dios nos ha prometido, que Él puede hacer todas las cosas, como lo dice Job 42:2, porque es más importante todo lo demás. Aquí en este punto creo que es algo que ha costado, o por lo menos a mí me ha costado entender, cuando Dios ha cerrado una puerta y uno dice, wow, yo pensé que era mi gran oportunidad, yo pensé que esta vez me iba a salir, y en el momento no lo entendemos, pero a veces Dios cierra puertas porque son necesarias cerrarlas. Pero tenemos que tener en cuenta que las que Él abre, las abre enorme, así como las de la iglesia en este momento que se están abriendo así, de par en par. Así Dios lo va haciendo en nuestra vida siempre y cuando lo dejemos trabajar. Porque con este punto del estorbo, a veces somos nosotros el estorbo. A veces nosotros somos los que impedimos que Dios trabaje en nuestra vida. Esther se dejó utilizar. Malala se dejó utilizar. Las mujeres que hemos visto durante estos domingos se han dejado utilizar. Y les dejo esa pregunta: ¿nosotros estamos dejándonos utilizar por Dios? ¿O estamos siendo el estorbo? Y con eso paso al punto número 3, que dice: el propósito de Dios es lo que prevalece. Y eso lo basamos en Proverbios 19:21, donde dice: muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Nos sigue hablando
nos sigue diciendo, hey, mi propósito prevalece en tu vida, mi propósito está ahí, aunque a veces no lo entendamos. Nosotros a veces decimos, mi mamá lo hizo, mi papá lo hizo, mi primo lo hizo, y nos empezamos a comparar. Empezamos a compararnos hoy en día con las redes sociales, con un montón de cosas, y no vemos realmente lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Dios tiene para Catalina? ¿Qué es lo que Dios tiene para Jessica? ¿Qué es lo que Dios tiene para Sigifredo? ¿Qué es lo que Dios tiene para Yajaira? No necesariamente sea lo mismo, pero el propósito de Dios va a prevalecer. Siempre y cuando nosotros dispongamos nuestro corazón y tengamos un corazón para escucharlo. Y sé que es complicado cuando nosotros tenemos cosas ahí pendientes, les digo yo. Yo en mi cuarto tengo una lista de post-its de colores, los cuales me van indicando los pendientes y van por color, depende de la prioridad, porque así soy. Entonces, como buena psicopedagoga, tengo que tener una estructura y tengo muchas cosas que hacer. Entonces yo voy alineando los pendientes con los colores y ahí voy viendo qué dirección tomar. Debo de admitir que muchas veces lo hace Catalina, no le pide permiso a Dios. Y ahí siento que estamos un poco malos. Ayer hablando con una señorita, me decía, yo siempre le pregunto a Dios. Yo debo decir que no, yo no. Trato, pero me cuesta. Porque muchas veces las emociones de Catalina pueden más. Y prevalece más lo que Catalina quiere que lo que Dios quiere en Catalina. Entonces, ¿cuántas veces nosotros realmente dejamos que prevalezca Dios y su propósito en nuestra vida? ¿O cuando somos nosotros los que lo ponemos por encima? También se las dejo ahí. Continuando, con el otro punto dice, Dios trabaja a través de todas las situaciones para cumplir su propósito. Esa ha sido la más difícil de entender, porque dice todas las situaciones. Y aquí tocó Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es curioso porque siempre nos dicen, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sí, es cierto, pero no leemos la otra parte donde dice, a los que conforme a su propósito son llamados. En los tiempos difíciles a veces es complicado ver el propósito de Dios. A mí me cuesta, todos los días. Debo de admitir que no es una cosa que yo diga, sí, llega un chico a una consulta y la mamá llega desesperada y con una situación un poco complicada de resolver en el momento. Debo de decir que yo no digo, ay, tranquila, es el propósito de Dios. Yo digo, ok, ¿cómo voy a resolver esto? Y empiezo a hacer un mapa en mi cabeza de cómo yo puedo resolver eso. Y a ver, eso me pasa en mi trabajo, pero también me pasa en mi vida. Yo llego y alguien me cuenta una situación y los que son amigos cercanos de muchos años saben que a mí me encanta resolver el mundo. Y yo paso en esas, según yo. Entonces yo digo, ok, tranquilo, no se preocupe, yo le ayudo. Puede ser que yo no tenga ni 5 minutos ese día para almorzar y todo, pero yo digo, yo lo resuelvo. ¿Y cómo me ha costado que Dios ha venido enseñándome? Catalina, a veces yo necesito que usted se haga a un lado, porque yo necesito cumplir mi propósito en las situaciones difíciles. Y eso me pasa demasiado, no lo van a creer con quién, con mi familia.
Porque obviamente, ¿quién no quiere siempre estar para su familia? ¿Quién no quiere estar para ese amigo? ¿Quién no quiere estar para ese hijo? Uno siempre quiere. Yo veo que mis papás obviamente siempre quieren lo mejor para mí. Aunque yo a veces, pensando en que estoy haciendo lo mejor para mí, me da la pata. Y aún así, creo que aquí Dios, en su infinito amor por nosotros, porque nosotros realmente metemos la pata diariamente, Él dice, tranquila, yo voy a cumplir mi propósito, aunque esta situación usted no lo vea. Pero también esa parte de tener cuidado cuando soy yo la que estoy impidiendo que cumplan el propósito en otra persona. Y eso me ha costado mucho entenderlo. Pero ahí voy. Creo que para mí una práctica diaria vivir con el propósito que Dios tiene para mí. Y diario me refiero a cada momento. Incluso ahorita en este instante. Es como, no, si ustedes me dicen, Catalina, usted veía esto, a futuro yo le decía jamás estar aquí en este momento contándoles sobre esto. Pero aquí estoy. Viendo cómo en una situación difícil Dios lo ha usado para ser ejemplo de muchas personas. Ser ejemplo para las personas que llegan a mí a la consulta, para mis amigos en muchas situaciones que yo les digo, mira, creo que es momento de quedarse quietito y escuchar la voz de Dios. Ser un ejemplo para mis alumnos, que a veces llegan, y más que todos los adolescentes que tienen ahí, todas se lo saben, ¿verdad? Y uno es muy ingenuo muchas veces con ellos, entonces, pero ahí Dios sigue cumpliendo el propósito. Y por último, cada persona nace con un propósito. En Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, más el hombre entendido lo alcanzará. Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¡Wow! Hasta ahora lo voy más o menos entendiendo. No les puedo decir que soy una experta en el tema, porque no. Pero si yo tomo esto, me está diciendo, Cata, sos hecha a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo llegamos a ese nivel? ¿Cómo llegamos a hacer ese top que yo digo, wow, es que Dios, con la Biblia, de verdad, leyendo y aprendiendo y compartiendo ese tiempo con Dios, es donde cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Y cada vez nos vamos pareciendo más a esa imagen que Él quiere de nosotros. Ese ejemplo a seguir. Con ayuda del Espíritu Santo, que Él nos ayuda. Y vamos encontrando la paz, el coraje, para poder seguir cumpliendo las cosas y viendo el propósito que Dios tiene. Así como estos 5 pequeñitos puntos del propósito, vamos a encontrar día a día que se nos van a presentar diferentes obstáculos. Como yo les decía, el propósito lo empezamos desde que despertamos los ojos. Yo sé que ustedes ahorita, si yo pregunto aquí quién tiene un propósito, quién tiene una lista de objetivos, de fijo me levantarían la mano y en casa harían una mega lista de todos los objetivos que uno tiene. Ejemplo, el típico del inicio de año, bajar de peso. Y usted llega y dice, ok, hoy es lunes, pero veo la agenda y está full de reuniones. No tengo tiempo. No tengo tiempo para hacer ejercicio. Tal vez mañana. Ya el lunes me fui. El martes tengo que ir a dejar a los chicos al colegio. No me dio tiempo tampoco.
El miércoles, ay, mi mamá se enfermó, tengo que ir a llevarla al médico. Ya vamos por mitad de semana, jueves. Y así, cuando cumplimos la semana, no hicimos nada. Pero aún así tenemos el objetivo de bajar de peso. También tenemos objetivos y creo que es ligando ya la parte espiritual de leer más la Biblia. Como ahora Roy nos compartía de leerla, entonces yo llego y como tengo 5 minutos, que es lo que le puedo dedicar a Dios, porque son los 5 minutos que me sobran del día, entonces yo llego y abro la Biblia a los que se hacen la santa, se abre y a lo que caiga, entonces sí, salmo, leo el salmo, listo, ya cumplí. Eso nos pasa. A veces el temor, la búsqueda de la perfección, buscar el tiempo perfecto, los pensamientos que vienen a nosotros de fracaso, de no lo voy a lograr, no lo voy a poder. Es mi 5.º intento haciéndolo. De nuevo me van a romper el corazón. Es imposible, o sea, yo ya tengo 50 años, ¿cómo voy a aprender a leer? ¿Cómo voy a aprender a tocar un instrumento? Ayer que hablamos un poco del estilo de aprendizaje, cómo yo a mis tantos años voy a estar viendo cómo aprendo más fácil. Y le damos vuelta a esos pensamientos, a lo que dicen las otras personas. Mi mamá me dijo, mi amigo me dijo, mi tío me dijo, las redes sociales me dicen, y le damos más cabida a eso. Y hacemos siempre lo mismo. Si yo llego y voy a hacer un queque y siempre veo que no me crece el queque, pues ¿por qué no cambio un poquito la receta? Para que me crezca. Tal vez es que no le estoy echando suficiente, creo que es levadura, pero ahí los que cocino, yo en ese campo no soy suficientemente experta. Polvo de hornear. Polvo de hornear, gracias, Barbie. Pero hacemos siempre lo mismo. ¿Por qué no instamos a hacer cosas diferentes? ¿Por qué dejamos que todas estas cosas impidan que Dios cumpla nuestro propósito? ¿Por qué no disponemos nuestros corazones? Y una pregunta que me he venido haciendo desde que armé el mapa es: ¿dónde está tu propósito? ¿Realmente es lo que Dios quiere para mi vida? Le hemos consultado, porque yo puedo tener, como les digo, la lista de propósitos que hacemos siempre al inicio de año. Y así les puedo enumerar la de ejercicios, es porque es la más común. Pero así hay una lista de cambiar, no sé, los hombres tal vez arreglar las goteras que la esposa ya les ha dicho 500 veces que arreglen, que sea más comunicativo, y así, en fin, la lista de propósitos que nos hacemos. Pero, ¿dónde está tu propósito? ¿Está en algo que realmente nos edifica? ¿Que realmente Dios es el que está guiando ese propósito? ¿O simplemente estoy dejando todo lo que dijimos ahorita que no nos ayuda y nos impide a cumplir nuestro propósito, que eso tenga más poder sobre nosotros? Día a día tenemos nuevas oportunidades. Hoy, cuando salgamos de aquí, vamos a tener nuevas oportunidades para cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Mañana será un nuevo día con nuevas oportunidades para cumplir el propósito de Dios. Yo los invito a que meditemos en esta semana que inicia. ¿Dónde está ese propósito? ¿Estoy poniendo esos propósitos en manos de Dios? Dios es el que me está guiando. Y recordar esos puntos. Son 5 puntos sencillos. Primero, Dios tiene un propósito para todo el mundo. Ese punto número 1, que lo vimos en Éxodo 9:16. El segundo punto, el propósito de Dios no puede ser estorbado, como en Job 42:2.
El propósito de Dios prevalece siempre. Hagamos lo que hagamos, va a prevalecer. En Proverbios 19:21. Dios trabaja a través de las situaciones para cumplir su propósito. En Romanos 8:28. Y cada persona nace con un propósito. Proverbios 20:5. Que todas esas cosas y esa lista que nos estorba, la dejemos de lado. No le hagamos caso. Y nos preguntemos realmente cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y si ese propósito, los que tenemos, van en dirección a lo que Dios quiere. Y eso sería. Muchas gracias.